gloria, donde un lugar donde se me ha permitido desenvolverme en diferentes lugares, y no nomás a mí, ahora mis hijas, ellas también están desempeñando alguna cosa en este ministerio. Le doy gracias a Dios porque Él ha sido fiel para cada uno de nosotros y nos ha ayudado a seguir permaneciendo en este lugar. Aquí donde Dios nos puso, aquí estamos, alabando y glorificando a Dios. Han venido pruebas, han venido luchas, pero aquí seguimos alabando y bendiciendo el nombre del Señor, juntamente yo con mis hijas. Y cuando yo las veo a ellas alabar a Dios y desenvolverse, le digo: Señor, gracias. Gracias porque tenemos un lugar donde podemos alabar y bendecir tu nombre, donde ellas pueden desenvolverse a hacer algo para tu obra, aunque sea tan pequeño, pero lo están haciendo para la honra y gloria del Señor. Así vamos a estar pasando un video. ¿Ya estamos listos? Aleluya. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Hermana Martínez, quiero preguntarle, ¿cómo fue que llegó usted a Templo Redentor y cuántos años tiene con nosotros? Bueno, yo llegué a Templo Redentor por la invitación de los hermanos Medina. Ellos duraron como un mes invitándonos, pero no aceptábamos. Le decíamos el otro domingo y el otro domingo. Pero Dios nunca se tarda, y llegamos ese domingo que fue día de bautismos, y me recuerdo que el pastor le dijo a mi esposo: lo espero aquí en la tarde, y desde esa fecha hasta el 2026 seguimos con Templo Redentor. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Florinda. Quisiera que me dijera, ¿qué recuerdo tiene de cuando usted llegó a Templo Redentor y en qué año fue? Yo llegué en 1989 a Templo Redentor cuando se estaba comenzando, y el bonito recuerdo que ese mismo año fue mi matrimonio con mi esposo, y hasta ahorita permanecemos unidos en el amor del Señor. Dios le bendiga, hermana Flores. En este día quisiera que usted me dijera, ¿qué recuerdo en especial tiene de cuando llegó a Templo el Redentor? Amén, Dios le bendiga. Llegué, pues lo que me gustó a mí de ahí de la iglesia, la música, cómo cantaba el pastor, y pues en realidad pues era como que era parte ya yo de esa iglesia, porque la que ellos tienen es la misma que en la que yo creí. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Aleluya. Señor es tu fidelidad. Sin duda alguna hemos mirado a nuestra hermana Martínez, a nuestra hermana Florinda, a nuestra hermana Flores, y pasaron fotos. Hay juventud y aquí siguen las hermanas. Ellas siguen permaneciendo, hermanas que vienen desde que estaban en la guardería, lo que es la guardería ahorita. Dios es fiel, hermano, Dios es fiel para cada uno de nosotros. Y felicidades, hermano pastor, por otro año más de aniversario que Dios nos permite estar aquí, hermanos, porque realmente es una bendición que nosotros estemos celebrando, que primeramente Dios nos dé ese privilegio de celebrarlo, porque así como están las cosas podemos decir que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y cada año y cada mes agradecimos al Señor porque todavía permanecemos aquí por su amor y por su misericordia. Así le voy a estar dejando lugar a nuestra hermana Rodríguez para que siga con el servicio.
Amén, aleluya. Gloria al Señor. Nuestro tema de damas este mes es de la cruz a la victoria. Amén. Sabemos que la cruz no era para Jesús, sino que era para cada uno de nosotros. Mas por el gran amor que Dios tuvo hacia nosotros, Jesús murió en esa cruz, siendo así sepultado y obteniendo la victoria. Ahora nosotros como cristianos somos victoriosos a través de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Así voy a dejar el lugar a quien corresponde en esta hora. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Alábele que Él vive, amén. Gloria a Dios. En un lugar muy lejano se encontraba una mujer con pocas fuerzas y con sueños también. Lo fuerte, lo vivido, toda esta situación, pero en su vientre había esperanza, había amor. Por lo que seguía sin mirar atrás. En el firmamento se encontraba una estrella que guiaban a 3 magos hacia el rey. Los pastores, las ovejas y los bueyes, todos le cantaban a él. El tiempo desde que te vi pasar, no eres el mismo en estatura, ni en edad, ni en verdad. Sorprendiendo a los maestros, grande es tu capacidad. El niño que fue un día ya no está. Te has convertido en un gran hombre, el amor y la verdad son parte de tu esencia y de tu personalidad. Trabajando con madera, como te enseñó papá, sabiendo que un día en el madero ganarás. Y tu servicio empezó con milagros y prodigios, con señales de amor. Y es que cuando te vieron pasar, todo
todo el mundo en sus cuerpos recibía sanidad. Es tu amor y tus promesas, has reconciliado al mundo uniendo el cielo con la tierra. Es tu amor y tus promesas, caminando en esta tierra como un simple mortal. Es tu amor. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga por ti, hijo? Quiero volver a caminar. Pues levántate y anda. Tu fe te ha sanado. ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Woohoo! ¡Puedo caminar! Es tu amor y tus promesas, has reconciliado al mundo uniendo el cielo con la tierra. Es tu amor y tus promesas, caminando en esta tierra como un simple mortal. Es tu amor. Pero siempre hay alguien dispuesto a traicionarte. No importa si has sido bueno o si has dado lo mejor de ti. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero al tercer día, la tierra tembló y la piedra que cubría la tumba fue removida, porque Jesús resucitó. Resucitó. La tumba vacía ahora está. Resucitó. Se levantó. Se levantó. Con gloria y poder
Dios les bendiga, hermanos. En esta noche les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a estar leyendo en Juan 11, 25 y 26. Y me indican con un amén cuando lo hayan encontrado. Y me pueden seguir con su vista. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vamos a orar antes de empezar esta palabra. Si pueden inclinar sus rostros. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias porque aquí nos permites estar por la vida de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que traigas convicción a nuestras vidas, aliento para nuestras almas por medio de tu palabra, que podamos salir refrescados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así pueden tomar sus lugares. Y en esta noche se me pidió que diera un resumen sobre la presentación que presentaron el grupo de damas y muchos jóvenes y varones también. Al igual que muchos de ustedes, estamos agradecidos por la vida, por la muerte y también por la resurrección de Jesucristo, por la victoria que nos da por medio de su vida y porque ahorita está reinando, está intercediendo por nosotros a la diestra de nuestro Padre. Le damos gracias porque ahora tenemos una vida victoriosa si estamos en Jesucristo y por la esperanza que tenemos en que un día resucitaremos con Él y que reinaremos con Él. Regresamos al pasaje bíblico con el cual empezamos en Juan 11, 25 y al 26 y todos conocemos este pasaje. Para dar un corto resumen de este pasaje, Lázaro había muerto. Y conocemos que Lázaro, al igual que sus hermanas Marta y María, eran seguidoras fieles de Jesucristo, eran grandes amigos de Jesucristo, pero en este pasaje Lázaro está muerto. Y según el pasaje en Juan 11, Lázaro había estado muerto por 4 días. Cuando Jesús llega a la ciudad de Betania, en donde vivían sus grandes amigos, y estaba muerto, ya estaba en el sepulcro. Primero Marta se acerca con Jesucristo y le dice, si él hubiera estado allí, Lázaro, su hermano, no había muerto. Pero Jesús le contesta y le dice, tu hermano resucitará. Marta aún no entendía esas palabras y Jesucristo le dice que él resucitará, pero le dice también Jesucristo que él es la resurrección, que él es la vida. Y aunque esté muerto y los que están en él y creen en él vivirán y no morirán eternamente. Y le dice y le pregunta, ¿crees esto? Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe este pasaje relatando lo que Jesús directamente le pregunta a Marta. Pero en el pasaje original y cuando estudiamos la traducción original del lenguaje original, este pasaje bíblico, esta pregunta, aunque se le está diciendo o se le está preguntando a Marta directamente, ¿crees esto? Es como si Jesucristo estuviera hablando a todos los que oyeren estas palabras, trayéndonos a nosotros mismos a este pasaje y preguntándonos, ¿crees esto? Y la pregunta de esta noche es, ¿crees esto? La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros tenemos una fe viva. Si eres un cristiano, si somos cristianos, lo que nos da la esperanza es que nuestra fe no es muerta, que es viva porque nuestro Dios vive, porque Jesucristo resucitó. Y la pregunta para nosotros y para cualquiera que está aquí, y un recordatorio es, ¿creemos esto? ¿Creemos que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida? ¿Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos? ¿Creemos que Jesucristo nació de una virgen y que vivió una vida perfecta, cumpliendo cada mandamiento perfectamente y ahora dándonos a nosotros la justificación y que ahorita está intercediendo por nosotros?
¿Crees que Jesucristo, o creemos que Jesucristo murió en cuerpo, experimentando el dolor en su sangre propia, en cuerpo propio, y experimentando en su espíritu el sufrimiento que causa el pecado, que fue exhibido públicamente delante de todos para demostrar lo horrendo que es el pecado, lo santo que es Dios al morir por cada uno de sus pecados, y que absorbió la muerte, que absorbió el pecado por cada uno de nosotros, y que ahorita está vivo? ¿Crees que Jesucristo resucitó de los muertos y que ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre? Y si crees esto, aleluya, porque esto es una gran victoria en sí mismo, que es el lema de las damas, de la cruz a la victoria. Pero si no crees en esto o necesitas un recordatorio, y el recordatorio es para cada uno, quiero presentar 2 ejemplos de 2 hombres de la fe grande que son para nosotros. Y primeramente quisiera pasar al ejemplo de Pablo, que es el escritor de nuestro lema bíblico de las damas este mes. Se encuentra en 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos el testimonio de Pablo, que fue radicalmente y totalmente transformado después de perseguir a los primeros cristianos. Después de su conversión, conocemos la vida de Pablo, que se dedicó a predicar a Jesucristo y a Jesucristo resucitado. Y su predicación y su testimonio, su mensaje, lo llevó a sufrir grandemente por causa de Cristo y por causa de su iglesia. Hay 2 pasajes bíblicos en donde Pablo, él mismo dice, el primero está en Colosenses 1:24, y se los voy a leer. Es: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El segundo pasaje bíblico en donde Pablo describe su propio sufrimiento se encuentra en Gálatas 6:17, donde dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, ¿por qué sufrir por algo vano, por una idea vana? ¿Por qué un hombre pasaría por tanto sufrimiento por una idea falsa, una idea que no es verdad? Pero la verdad es que Jesucristo sí resucitó, y para Pablo no era en vano sufrir, no era vano para él llevar las marcas del Señor Jesucristo. Él mismo dice en 1 Corintios 15:17 que si Jesucristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero Jesucristo sí resucitó, y por eso lo predicaba sin temor a estar expuesto públicamente. Lo predicaba sin el temor de la escoria de los hombres. Pablo sufrió después de Jesucristo, y él sufrió grandemente, y lo vemos documentado en las Escrituras y en la historia. Pero él sufrió porque tenía la certeza, la convicción de la cual no se ve, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Rey, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y él sabía que él resucitó de entre los muertos, y aún lo proclamaba. Él mismo dijo en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El mismo evangelio que él predicaba es lo que lo llevó a padecer prisiones, hambres, naufragios, escaseces, pero sus ojos estaban mirando hacia el supremo llamamiento. Su sufrimiento valió la pena porque llevaba las marcas de Cristo, estaba siguiendo, imitando al Maestro. Lo que padeciera en su cuerpo en esta tierra solamente era temporal, porque tenía la certeza que Él sería glorificado. Y esa misma promesa es para nosotros y todos los que en Él creen, que un día nosotros también resucitaremos, así como Jesucristo resucitó, si creemos en Él. Pablo sabía que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, sería transformados, y esa misma promesa es para nosotros. A la final trompeta nosotros también seremos glorificados juntamente con Cristo para reinar con Él eternamente, para gozar de Él y de un descanso eterno por todos los siglos. Tenía la fe que Jesucristo conquistó
a la muerte y el pecado, y aún mismo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte ni el pecado tenía dominio sobre todos los que creen en Jesucristo, y esa es una gran victoria en sí mismo, que ya el pecado no nos domina, no domina nuestras mentes, nuestros corazones, mas el que está apartado de Cristo, la vida es una gran derrota. Él mismo, hoy es el día de salvación. Si tienes una alma turbada, mira a Cristo y vive. Pablo también no podía para Pablo era menester predicar el evangelio, y era imposible no predicarlo. Él mismo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Al mirar la cultura y la sociedad en donde él vivía, callar del evangelio y de lo que él sabía era algo imposible y aún algo egoísta. Al mirar el paganismo, la inmoralidad, las filosofías vanas, las persecuciones por medio de los romanos, los judaizantes, ¿cómo no predicar una verdad tan grande? La misma verdad por la cual él había sido transformado. Tenemos la misma convicción que de Pablo al ver nuestra sociedad, conociendo que Jesucristo es la respuesta, que gracias a la resurrección de Jesucristo tenemos el camino hacia la salvación y hacia una gloriosa eternidad. Y hablando de Pablo, quisiera hacer un pequeño paréntesis para recordarnos de los primeros cristianos que también sufrieron grandemente a causa de esta grande verdad, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. El libro de Hechos detalla la historia de los cristianos del primer siglo, que después de ascender al cielo fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, y después se esparcieron llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Estos primeros cristianos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, y cuando digo testigos, fueron testigos oculares. El primer capítulo de Hechos nos dice que ellos miraron a Jesucristo ascender al cielo, y ciertamente no podían callar esto. ¿Cómo regresar después de ser testigos de este gran acontecimiento? El tratar de negar a Jesucristo después de esto sería una grande locura. Y es una grande locura para nosotros apostatar y decir que esta verdad no existe. Porque Jesucristo mismo nos dio, en su escritura nos dejó documentado para nosotros, para seguir predicando el evangelio y para nosotros seguir viviéndolo en nuestras vidas. Ya no podían regresar después de ver que Jesucristo había resucitado, y por lo tanto sufrieron a manos de los romanos y también fueron perseguidos por los judíos. Las persecuciones de estos cristianos, y aún actualmente por muchos cristianos alrededor del mundo, no son leves burlas, no son pequeñas, no pueden trabajar, son persecuciones muy acosantes hacia sus vidas. Sufrieron en sus cuerpos, y aún mismo todavía hay muchos cristianos sufriendo por esta grande verdad. Para muchos de nosotros actualmente, tal vez no nosotros, pero la cultura de nuestro país, no sabemos lo que es esta persecución. El recibir burlas o tal vez recibir maltratos o que hablen mal de nosotros no se compara a la persecución que muchos experimentaron y todavía muchos están padeciendo. Pero estos primeros cristianos sufrieron en su propio cuerpo por defender la verdad de la resurrección. Tal vez nosotros lo tomamos por rutina, que llega marzo, que lleva abril, y hay para nosotros tal vez es nomás un servicio especial, pero para los primeros cristianos era cada día defender la resurrección. Para los primeros cristianos era tal vez dar su vida por defender la resurrección, porque fueron testigos de lo que habían visto, pero también eran testigos de cómo muchos de sus familiares fueron libertados del paganismo al ver el testimonio de Pablo. Ese es el poder del evangelio, que Pablo fue recibido por los mismos cristianos que él persiguió. Eso es lo que hace el evangelio en la vida de un pecador. Eso es lo que hace el evangelio y la verdad de la resurrección en la vida de un cristiano, que nos arma de valentía de defender no tan solamente una doctrina
muerta, es una doctrina viva para nosotros y lo que nos infunde de poder para seguir viviendo una vida santa todos los días, para poder estar esperando en la gloriosa eternidad que nosotros tenemos. Y esperamos que el día de la resurrección no sea solamente otra celebración para nosotros, sino algo que marca nuestras vidas cada día, como estos primeros cristianos, que podamos seguir este ejemplo de los primeros cristianos, que Jesucristo vive y no lo podemos negar. La resurrección es nuestra esperanza y seguirá siendo la esperanza para los que están en Jesucristo. Vamos a pasar a otro ejemplo, a otro gigante de la fe, y quiero que vayamos hasta Génesis. Vamos a hablar sobre Abraham. Y aunque Jesucristo no estaba presente en carne propia en el libro de Génesis, Jesucristo está en todas las escrituras, por medio de profecías, por medio de señales, los anunciamientos. Y en Abraham vemos un grande ejemplo de la fe en la resurrección. Todos conocemos el testimonio o la historia de Abraham y cómo fue probado por Dios. Lo encontramos en Génesis 22. Génesis 22, 2. Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero antes de que Dios probara a Abraham, Dios le dijo a Abraham en Génesis 17:19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y aún antes de esto, Dios hizo pacto con Abraham en Génesis 15, cuando Abraham todavía era Abraham. Es un largo pasaje y lo pueden leer en sus casas, pero se encuentra en Génesis 15. El versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Abraham tenía la certeza en las promesas de Dios, basados en el pacto que él ya había hecho con su Dios. Dios no puede mentir. Es imposible de que Dios falle a una de sus promesas, porque Él es Dios y es constante en quién es, en lo que Él dice y lo que Él hace. Él es inmutable, nunca cambia. Y aun cuando Abraham le pidió señal a Dios en Génesis 15, Dios se la concedió para confirmar su pacto y para confirmar con Abraham que Él es el Dios verdadero y que no va a faltar a ninguna de sus promesas. Por lo tanto, cuando Dios prueba a Abraham y le pide a su único hijo, Abraham obedece. Es una obediencia radical, teniendo en cuenta lo que Dios le había dicho, ciertamente. Confiamos en Dios cuando dice ciertamente. Confiamos en su palabra, aun cuando Jesucristo dice de cierto os digo. Abraham sí le creía a Dios. Lo creía porque se lo había confirmado. Lo creía desde que salió desde su tierra y su parentela, y Dios nunca le había fallado. Abraham tenía fe en las palabras de Dios y por lo tanto él tomó a su hijo y obedeció a Dios. Génesis 22:5, Abraham hablando dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Importante, Abraham dice: y volveremos a vosotros. Aquí Abraham se encuentra con la realidad de quién Dios es, porque en Génesis 17 Dios ya le había dicho: Isaac sería el hijo de la promesa, no Ismael, no otro sirviente de su casa, sería Isaac. Solo Dios proveería un sacrificio para adorar, pero aún si Isaac muriere, Abraham tenía fe en el Dios que lo resucitaría y volvería con él. En el monte Moría, Dios le proveyó un sacrificio y sacrificaron este cordero. Pero Isaac aún resucitaría, aún si Dios lo tomare. Este es el Dios en quien Abraham confiaba.
Y 2000 años después vimos el milagro de la resurrección en Jesucristo. No lo vimos en Isaac, pero lo vimos en Jesucristo. En el monte Moría Dios proveyó de un cordero para que ellos adoraran. Pero en el monte Calvario Dios nos proveyó de un sacrificio vivo, un sacrificio que aún vive y está intercediendo por cada uno de nosotros, en el cual podemos tener fe y que nos resucitará también juntamente con Él. Es un Dios de pactos y es un Dios que así como resucitó a Jesucristo, también nosotros resucitaremos con Él y reinaremos con Él. Ciertamente Dios es nuestro proveedor, es Jehová Jireh en el monte Moría, es Jehová Jireh en el monte Calvario y es Jehová Jireh ahora con nosotros, proveyéndonos de lo que es necesario para nosotros crecer en la gracia, para nosotros seguir confiando en el sacrificio de Jesucristo y seguir confiando en la esperanza de gloria que es la resurrección. Para culminar, en Job 14:14 se hace la pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y en Juan 11:25-26 Jesucristo nos da la respuesta: sí, el hombre volverá a vivir, pero si estamos en Él, si confiamos en Jesucristo. Juan 11:25 dice que el que está en Él no morirá eternamente. En Juan 11:25-26 Jesucristo mismo dice que Él es la resurrección y la vida. Por lo tanto, el hombre seguirá viviendo, pero si confía plenamente en Jesucristo, si tiene fe en su vida, su muerte y su resurrección, y si aún todavía lo está esperando. ¿Cómo sé que estoy viviendo en victoria? Como dice en 1 Corintios 15:57. ¿Cómo sé que todavía estoy caminando o viviendo en victoria? Romanos 8:11 nos da la respuesta. Si pasamos al libro de Romanos, versículo 11, nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si andamos conforme al espíritu, andamos en victoria. El mismo espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús ahora mora en los creyentes, mora en cada quien que cree en el Señor Jesucristo, en los que están caminando conforme al espíritu. Si leen el capítulo 8 de Romanos, mirarán lo que es caminar conforme al espíritu. El mismo espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús ahora mora en nosotros, los que tenemos fe en quien resucitó y aún todavía vive. ¿Cómo sé que estoy caminando en victoria? ¿Haces morir los deseos de la carne? Estás caminando en victoria. ¿Anhelas las cosas de arriba? Como dice Pablo, estás caminando en victoria. ¿Tienes la certeza de que en este mundo no hay nada para ti que no es tu hogar? Estás en victoria. ¿Buscas una mejor ciudad, la cual no se puede encontrar en esta tierra? Estás en victoria. ¿Presentas tu cuerpo como sacrificio vivo, como nos dice Pablo en Romanos? Estás en victoria. ¿Compartes tu fe con el que no lo conoce? Estás en victoria. ¿Estás caminando y creciendo en la santidad? Estás en victoria. ¿Estás creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Pedro? Está en victoria. El mundo compara la victoria con riquezas, con vanagloria, con fama, con vivir confortable, pero el Evangelio no nos asegura esto. Tal vez lo vivamos y tal vez no. Pero el Evangelio sí nos asegura una cruz, la cruz que tenemos que cargar todos los días. Pero también nos ofrece el aliento que el yugo de Jesucristo es fácil. El mundo aparentemente nos da la idea que su yugo es fácil porque podemos hacer lo que queramos, pero estamos en esclavitud. Jesucristo dice que vayamos a Él si estamos cansados y turbados, porque su yugo es fácil. Y más que esto, mientras estemos aquí en esta tierra, encontraremos el descanso en Jesucristo, pero más gloriosamente es la esperanza de que un día resucitaremos con Él y por lo tanto podemos caminar en victoria. Si estamos fundamentados en Cristo Jesús y estamos creyendo que Él resucitó de entre los muertos y que también resucitaremos con Él, el simplemente hecho de creer esta verdad, aunque no tengamos nada en este mundo,
Esta simple verdad es lo que nos hace victoriosos en este mundo. Hoy es el día de salvación. No ignores el llamado al arrepentimiento si no estás en Cristo. Hoy mismo confiesa tu pecado y confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador. Si estás claudicando en dos pensamientos, hoy es el día de enderezar nuestros caminos. Y si te gozas en la verdad de la resurrección, también el altar está para ti. Pero no hay nada en este mundo que se compare a la realidad gloriosa que Jesucristo resucitó. Y que no nos más lo celebramos en estas fechas, sino que está actuando todos los días. Así dice el libro de Romanos 8, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos está morando en nosotros. Quiere decir que todos los días, si estamos en Cristo y si el Espíritu mora en vosotros, cada día estamos recordando que Él resucitó de entre los muertos y que aún todavía vive y que lo podemos estar esperando. Así les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Y como de costumbre, el altar está abierto primeramente para las damas y después para todo aquel que quiera unirse en oración en el altar. Y así le dejo el lugar a quien corresponde. Mientras que usted sigue pasando, Dios les bendiga. Los hermanos van a tocar un coro solemne, bajito, por favor. ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión por qué vino Cristo? Todo está interesante desde que nació Jesús. Todo está muy bonito, pero lo más precioso de todo es cuando Él resucitó. Porque resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando fue crucificado, dice la palabra del Señor, Él fue crucificado por nuestros pecados. Y por eso es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por eso es que nos llamamos cristianos, porque seguimos el Evangelio, seguimos a Cristo. Y ha habido un cambio en nuestra vida. Eso es lo más importante. Si Cristo murió por nosotros, fue para que nosotros recibiéramos el cambio de la salvación. Si seguimos en lo mismo, quiere decir que Cristo no ha entrado en nosotros. Pero gracias a Dios que podemos verlo a través de todo. Hemos dejado todo lo que el mundo ofrece para venir a Jesús y cambiar la forma de vivir. Todo el que guste venir, si necesita oración o necesita aceptar a Cristo, necesita reconciliarse con Él, el altar va a seguir abierto mientras cantamos un coro solemne. Que pasan aquí las demás damas que faltan, o si gustan pasar los varones también pueden pasar ahí atrás, o ahí en su banca también pueden doblegar su rodilla, como ustedes quieran. Aleluya.